Hola jóvenes, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar una actividad más de física. Estamos en la semana 11. El tema de hoy es ejercicios de aplicación de distancia recorrida. Bueno, prácticamente en el primer parcial revisamos conceptos básicos de las variables que vamos a utilizar en este segundo parcial en física, ¿ok? Y entre ellos la distancia recorrida. La distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones inicial y final. Es decir, que cuando hablamos de distancia recorrida, hablamos de una longitud, de una medida, ¿ok? La distancia recorrida medida sobre la trayectoria se representa mediante delta S. En física, representamos generalmente las variables con símbolos, ¿ok? Todo tiene su representación simbólica. Por ejemplo, si hablamos en unidades, el metro está representado por la letra M, el tiempo, cuando hablamos de segundos, está representado por la letra S, cuando hablamos de distancia recorrida, está representado por esta variable que se lee delta S, ¿ok? Y así vamos a ir aprendiendo nuevas variables que van a ser representadas por nuevos símbolos o por letras. Muy bien, entonces, cada vez que veamos este símbolo delta S, vamos a relacionarlo con distancia recorrida, ¿ok? Muy bien, la distancia recorrida tiene una ecuación y para determinar este valor utilizamos la ecuación delta S igual a SF menos S sub 0. ¿Qué significa? Que estamos hablando aquí de que la distancia recorrida es igual a SF, que significa posición final, ¿ok? Y S sub 0 menos S sub 0, que significa posición inicial, ¿ok? Para hallar la distancia recorrida, vuelvo y repito, vamos a utilizar esta ecuación que básicamente es una resta. Posición final menos posición inicial. Imagine que usted está en el terminal terrestre de Guayaquil y quiere llegar a un punto final, a un destino final que es el colegio que queda en la Tarazana. Entonces, la longitud que hay desde el terminal terrestre hasta el colegio es lo que conocemos como distancia recorrida, ¿ok? Muy bien. Generalmente lo vamos a usar con la unidad del metro, por eso aquí ustedes observan la letra M que está en el paréntesis, lo que significa que esta variable va a estar en metros, ¿ok? Para entender mejor la aplicación de esta ecuación, vamos a verificar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, el cual nos indica, primero, ejemplo 1. En el gráfico puedes observar las posiciones de un motociclista en una carretera recta en distintos instantes. Calcula la distancia recorrida a los 3 segundos. Ok, ¿cuál es la imagen o el gráfico que tenemos? Es prácticamente este eje X que está aquí, ¿verdad? ¿Qué observamos en este eje X? Bueno, los números 0, 40, 80, 120 representan las posiciones que tiene este motociclista, ¿verdad? Posición inicial, que es la del 0, tiene 0 metros, o sea, aún no se ha movido. Pasa un tiempo y ya recorre 40 metros, luego de otro tiempo adicional, 80 metros y por último termina recorriendo 120 metros, ¿verdad? Y los números que están en la parte superior que indican T sub 0 significa tiempo inicial, ¿verdad? Tiempo inicial 0 segundos, tiempo 1, 2 segundos, tiempo 2, 3 segundos y tiempo 3, 5 segundos. ¿Ok? Entonces, una vez analizado este gráfico, vamos a proceder a
resolver este ejemplo, donde me piden una sola cosa, calcular la distancia recorrida a los 3 segundos. Entonces, yo voy a identificar los datos primero. ¿Cuáles serán esos datos? Muy bien. Bueno, una posición, como me piden una distancia recorrida, voy a tener que identificar dos datos, la posición inicial S sub 0 y la posición final S sub F, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la posición inicial? Si dice que ha pasado solo 3 segundos, entonces la posición inicial es cuando el motociclista estaba en reposo, cuando aún todavía no iniciaba su recorrido, ¿verdad? Entonces aquí ponemos posición inicial igual a S sub 0, 0 metros, en tiempo 0 segundos. Significa que ahí todavía no arrancaba su recorrido. ¿Y cuál es la posición final? Bueno, la posición final me lo da el mismo ejercicio. Cuando me dice a los 3 segundos. Entonces yo observo en el gráfico cuando es 3 segundos cuántos metros recorrió. Entonces el gráfico me indica que recorrió 80 metros. Así que la posición final, que es S sub F, será 80 metros. En tiempo 3 segundos. ¿Ok? Muy bien, una vez que ya tengo esos datos, entonces yo procedo a aplicar la ecuación y reemplazar los datos. Y en esta situación es muy fácil resolver esta resta, esta diferencia, porque tenemos la posición final es 80 metros, menos la posición inicial que es 0 metros, me va a dar como resultado distancia recorrida 80 metros. Y prácticamente de forma directa lo podemos hacer, o sea, observamos nada más que en el tiempo de 3 segundos cuántos metros recorrió, 80. Esta es una forma matemática de aplicar la ecuación y de demostrar cuál es su distancia recorrida, ¿ok? Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me indica del gráfico anterior, o sea, de este gráfico que está aquí, calcular la distancia recorrida entre los instantes t igual 3 segundos y t igual 5 segundos. Ok, aquí ya sí cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque ya no hablamos de una posición inicial en 0 segundos, sino hablamos de dos posiciones diferentes, ya cuando el recorrido ha sido iniciado en un tiempo de 3 segundos, 1, y en un tiempo de 5 segundos como tiempo final, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Identificar los datos. La posición inicial. ¿Cuál será esa posición inicial S sub 0? Bueno, eso me lo indica el tiempo de 3 segundos, que es el tiempo que está primero. Entonces, en 3 segundos, ¿cuál es la posición del motociclista? 80, ¿verdad? Es lo que me indica el gráfico. Entonces, ese sub 0 es igual a 80 metros en el tiempo 3 segundos. ¿Y cuál será su posición final? Bueno, eso me lo indica el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? 5 segundos. Si observamos el gráfico en 5 segundos, ¿qué posición tiene este motociclista? 120 metros. Por lo tanto, la posición final es igual a S sub F igual a 120 metros. Ahora, segundo paso, procedimiento, aplicar la ecuación y reemplazar los datos. Entonces, ¿cuál es la ecuación para determinar la distancia recorrida? Es delta S igual a S sub F menos S sub 0. Por lo tanto, reemplazamos los datos. S sub F es 120 metros menos S sub 0, ¿cuánto vale? 80 metros. Entonces tenemos 120 metros menos 80 metros. Esto me da como resultado 40 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que este motociclista en el tiempo 3 segundos a tiempo 5 segundos, en ese lapso, él recorrió 40 metros, ¿ok? Muy bien, jóvenes, ese es el tema que vamos a aprender el día de hoy. En YouTube hay muchísimos videos que pueden ustedes también
reforzar su conocimiento acerca de este tema que es distancia recorrida, pero prácticamente es aplicar la ecuación, ¿no? Distancia recorrida igual a posición final menos posición inicial. Y aquí les voy a dejar la actividad de desarrollo, donde ustedes asimismo tienen que leer, identificar los datos, llenar una tablita con esos datos que se piden y luego aplicar las fórmulas para calcular la distancia recorrido en los instantes que se solicita, ¿ok? Si ustedes tienen alguna duda, ya saben que me pueden consultar con toda confianza. Yo estoy presta para resolver sus dudas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.